Bendiciones, iglesia. ¿Me escuchan? ¿Sí? Qué gusto estar con ustedes en el día de hoy. Me he gozado bastante en la adoración. Quiero primeramente agradecerle a los pastores de esta casa por permitirnos estar aquí y compartir, adorar junto a ustedes en español. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! No sé si se han dado cuenta que en el cielo realmente vamos a adorar en español. Así que si usted no sabe español, aprenda. Yo soy dominicano, soy de República Dominicana. No sé si habrá algún dominicano por aquí. Pero yo soy dominicano y ya Dios me perdonó por ser dominicano. Vamos a tener unos cuantos dominicanos haciendo bulla en el cielo también. Así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Mi esposa Carol Polanco, hemos estado casados por 22 años. Me dio la autorización para estar este fin de semana aquí y compartir con ustedes la palabra, compartir mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. También tengo dos hijos. Mi hijo Saniel, que tiene 18 años, se acaba de graduar del high school y entra a la universidad. Estoy muy contento por eso. Y mi hija, que tiene 12 años, mi hija Emi, que también fue una bendición para nosotros en nuestras vidas. Así que estamos contentos. En este día Dios tiene una palabra maravillosa para con nosotros y tiene una historia maravillosa, mi propia historia que quiero compartirles, que sé que va a inspirarlos a ustedes y darle la gloria a Dios, porque se trata de darle la gloria a Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Él es el único que la merece. Y en este día yo quiero que usted, si tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia en el libro, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Es una historia muy conocida, así que no se preocupe mucho. Sé que usted está muy familiarizado con esta historia y voy brevemente a compartir una meditación, una corta meditación, algunas cosas que yo pude notar de este pasaje que conectan muy bien con mi historia, con lo que Dios hizo en mi vida. Habla de la historia del buen samaritano que usted conoce posiblemente muy bien. Y el capítulo 10, versículo 25, comienza esta historia, Jesús hablando así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿quién es mi prójimo? Y respóndale, yo soy tu prójimo. Tú eres mi prójimo. Es la pregunta que mueve a Jesús a contar la historia del buen samaritano. ¿Quién es exactamente el prójimo a quien Dios manda a amar así como a nosotros mismos? Jesús responde la pregunta a este líder de la ley con una hermosa historia, la historia del buen samaritano. Yo quiero que oremos para poder contar esta meditación. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú ilumines nuestra mente, que tú toques nuestros corazones, que tú nos hagas entender lo que tú quieres que entendamos en el día de hoy y que nos permitas responder a lo que tú quieres que hagamos. Ser las manos y los pies de Jesús. Nos quitamos del medio y te ponemos a ti para que seas tú quien hable y que nos use como un instrumento en tus manos. Te pido que vengamos con corazones de aprendiz para escuchar tu palabra y que tú te lleves la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Dos cosas que pude ver mientras leía esta meditación. Lo primero que pude ver es que en este versículo, y voy a comenzar leyendo un poquito acerca de la historia que ya usted conoce, yo noté que los líderes religiosos reaccionaron de cierta manera al ver lo que pasó en esta historia. Jesús hablando, dice en el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron, dejándole tirado como muerto ahí en el suelo. Aconteció que descendió un sacerdote, un líder religioso por el camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo un levita vio lo mismo. Llegando cerca al lugar, viéndole, pasó de largo.
Es lo primero que noté, que ellos siendo líderes religiosos, al ver a una persona tirada en el suelo, casi como muerto, ellos simplemente reaccionaron ante la situación que vieron bajo una emoción, posiblemente de susto, o dijeron, bueno, si a esa persona lo han dejado como muerto ahí, posiblemente me pueden hacer lo mismo a mí, yo me voy a ir y me voy a esconder. Esa fue una reacción humana. Ellos simplemente reaccionaron. Y cuando yo fui al diccionario para definir lo que significa la palabra reacción o reaccionar, el diccionario lo define como un cambio producido como una respuesta o un estímulo. El sacerdote y el levita reaccionaron y simplemente ignoraron la necesidad. No sé si usted en algún momento ha visto a alguien en necesidad y usted posiblemente lo vea y le tocó el corazón hacer algo, pero simplemente no hizo nada por alguna duda que tuvo. Posiblemente vio que esa persona no tenía, posiblemente no necesitaba nada. Usted quizás pudo pensar, esa persona quizás es falsa, es fake, no es real. Y simplemente usted no hizo nada. El estímulo que le provocó eso fue duda. Así que usted no hizo nada. O en otras ocasiones usted ve a alguien en necesidad y por la emoción usted reacciona y lo ayuda por alguna razón. Pero cuando se trata de hacer el bien y de nuestra responsabilidad como cristianos, tenemos que muchas veces olvidarnos de nuestras emociones y nuestras reacciones, simplemente responder a lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cristianos. En muchas ocasiones, en mi caso personal, yo he visto situaciones difíciles en alguien y he reaccionado de la siguiente manera. Y digo, voy a orar, déjame orar. Y posiblemente ese sacerdote vio esa situación y quizás dijo, me voy al templo a orar. O el levita, un líder de adoración, un líder que trabajaba, que era una persona que llevaba al pueblo a adorar, vio la situación y dijo, bueno, déjame yo ir que tengo que ir a adorar. Y no hizo nada al respecto. Es natural que nosotros cuando reaccionamos, posiblemente lo hagamos de una manera positiva o una manera negativa. Dos líderes, representantes de Dios, no tuvieron compasión ante una persona que estaba tirada en el suelo. Ni siquiera le molestó la situación, no le molestó lo que vieron. Simplemente se fueron. A veces nosotros como cristianos nos hemos acostumbrado a ver tanta necesidad que ya no nos molesta. A veces vemos el mundo que se pierde, posiblemente personas que no conocen de Jesús, y ya no nos duele tanto. Por eso no hacemos lo que nos toca hacer, porque simplemente nos acostumbramos. Pero Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de ver una situación y responder como Dios respondería. No como estos líderes religiosos que simplemente reaccionaron a esa necesidad y no tuvieron ningún tipo de sensibilidad. Yo trabajo para este ministerio de compasión y me toca viajar a las naciones, muchos lugares, y ver muchos niños en necesidad. Y yo le dije, Señor, cuando ya yo no tenga la sensibilidad de yo ver a un niño que necesita nuestra ayuda y que yo no haga nada, por favor quítame del medio. Ponga a otra persona que tenga la carga, que tenga la pasión para hacer lo que tú quieres hacer. Porque yo sé que tú amas a esos niños que están en extrema pobreza. Por favor, pon en mí, no permita que mi corazón se vuelva insensible ante la necesidad. Hay una canción bien antigua, y no la recuerdo muy bien, que habla de ayúdame a mirar con tus ojos. No sé si ustedes la recuerdan. ¿Alguien conoce esa canción? Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible ante la necesidad que hay en el mundo. Algo así decía. Y esa es mi oración y yo espero que esa también sea su oración. Eso fue lo primero que pude observar, que esos líderes simplemente reaccionaron. Ahora, lo segundo que pude ver en este pasaje es qué pasó con el samaritano. El samaritano no reaccionó, sino que respondió ante la necesidad. En el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Otras versiones dicen que fue movido a compasión. Y acercándose vendió sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón o a un hotel y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídale y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él le dijo,
el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué bueno que tenemos un Jesús que es un Jesús práctico. No es un Jesús teórico que simplemente habla del amor, sino que demuestra el amor y también nos inspira y nos envía a demostrar ese amor. Jesús retó a este líder de la ley y le dijo, ve tú y haz lo mismo. Ahora, ¿por qué Jesús usó a un samaritano en esta parábola? Los judíos y los samaritanos eran considerados enemigos en ese tiempo. Jesús quería dejar algo muy claro. Un samaritano era la mezcla de un judío y un asirio. Y ellos eran enemigos. Para los judíos, un samaritano era considerado literalmente un perro. Así hablan los historiadores. Enemigos totalmente. Así que no hacía sentido que un posible judío tirado en el suelo fuera a ser ayudado por un samaritano que era su enemigo. Debió ese samaritano pasar de largo. Mas sin embargo, ese samaritano fue movido a misericordia. Y Jesús nos aclara y pone este ejemplo porque Él quería que nosotros entendiéramos que es muy fácil tratar a la gente bien, aquellos que nos caen bien, aquellos que son nuestros amigos. Es muy fácil tratar a una gente bien porque es nuestro amigo o porque es un familiar. Es muy fácil amar a las personas que nos aman, pero no es tan fácil amar a nuestros enemigos. Y Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Así es. Debemos hacer el bien a nuestro prójimo. Debemos amar al prójimo y no necesariamente a nuestro amigo, sino a aquellos que posiblemente no conocemos. Jesús quiso enfrentar a este intérprete de la ley porque se había convertido en un experto en la ley, pero en un ignorante en cumplirla. ¿Sabe una de las cosas que me he dado cuenta en mis años de servicio? He estado en el Evangelio toda mi vida y por la gracia del Señor, Dios me ha permitido estar sirviendo en diferentes iglesias y en diferentes capacidades. Y una de las cosas que yo le pedí al Señor, Señor, yo no quiero convertirme en un cristiano profesional, de aquellos que saben qué decir, qué palabras utilizar, de aquellos que hablan el mensaje de los cristianos y parecemos, porque conocemos el lenguaje de los cristianos, que nos vestimos como los cristianos, que levantamos las manos como los cristianos, que ofrendamos como cristianos, que parecemos cristianos, pero realmente no somos cristianos en lo profundo de nuestro corazón, que simplemente somos expertos en esta práctica de ser cristiano. Jesús identificó que Él era un experto, se había convertido en un experto, y cuando llegaba a lo práctico, no respondía como debió responder, que fue con compasión. Muchos líderes religiosos no responden con compasión. La diferencia de compasión y de una emoción es que para tener emoción no hay que accionar, no hay que hacer nada. Pero para tener compasión hay que hacer algo. ¿Y sabe por qué el buen samaritano es un buen ejemplo de una persona que tuvo compasión, que fue compasiva? Es porque él hizo algo. El que es compasivo hace algo. No dice algo solamente, sino que hace algo. Acciona. Veamos las acciones del buen samaritano. En los versículos que leímos, habla número 1, que vendió sus heridas. Vio a la persona herida, vendió sus heridas. Número 2, dice que echándole aceite y vino, invirtió. Porque el aceite y el vino es caro, ¿verdad? Invirtió en esa persona que estaba tirada en el suelo. Lo tercero que hizo como acción fue que poniéndole la cabalgadura, o sea, lo montó en su vehículo, en ese, ¿no? ¿Verdad? Lo montó en su vehículo. Usted es una persona herida con sangre, usted lo va a montar en su vehículo. Eso es una acción de compasión, de misericordia. También dice que lo llevó a un mesón, lo llevó a un hotel y pagó. O sea, llevarlo a un hotel a una persona que tú no conoces. Dice, mira, aquí te pongo en este hotel, y hablar con el mesonero y decirle, quiero que pagues. Y dice, al otro día al partir sacó 2 denarios, dice la palabra. 2 denarios en aquel tiempo era un día de trabajo, y se lo dio al mesonero. Le dijo, cualquier cosa que él gaste de más, que todo lo que gaste de más yo te lo voy a pagar. Si estos 2 denarios no son suficientes, no te preocupes, yo regreso y también voy a pagar la deuda de él. O sea, estamos hablando de un ejemplo de misericordia y de compasión. No hay mayor ejemplo de misericordia que el que Dios tuvo para con nosotros. Al vernos posiblemente abandonados, tirados en el suelo, bajo nuestros delitos y nuestros pecados. Nosotros como humanos que no merecíamos la misericordia de Dios, porque simplemente merecíamos la muerte, mas Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo
unigénito para salvarnos a nosotros. Pagó nuestra deuda. Nos redimió. La redención tiene que ver alguien que paga una deuda a otra persona que merece exactamente lo contrario. Nosotros merecíamos lo contrario. No merecíamos ese regalo de Dios, de Jesús en nuestra vida. Jesús lo hizo. Esta parábola muestra literalmente lo que Dios hizo para con nosotros. Jesús, contestando la pregunta de quién es tu prójimo en el versículo 10, dice entonces: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en las manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. No los que reaccionaron bajo una emoción y no hicieron nada, sino el que respondió, así como Jesús respondería. Entonces Jesús le dijo a este intérprete de la ley: ve tú y haz lo mismo. La pregunta para mí el día de hoy es: ¿cómo responderías tú ante la situación del mundo actual? ¿Cómo respondemos nosotros los cristianos ante la situación, ante la necesidad del mundo? Cuando se trata de nosotros mirar a aquellos que han sido despreciados, que han sido abandonados, especialmente los niños que viven en extrema pobreza. Niños que están expuestos al tráfico sexual. Yo vi una película recientemente que se hizo muy famosa y, oye, se me acaba de olvidar el nombre, cristiana. No sé si alguien se acuerda de esa película que habló del tráfico de niños. ¿Alguien se acuerda de esa película? Sound of Freedom. Y yo no pude, eso me tocó el corazón porque es la realidad, que nosotros posiblemente no la vemos, pero que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la pobreza provoca eso. Y Satanás se aprovecha de esa vulnerabilidad de los niños que no tienen nada. ¿Y qué sucede? Viene tráfico infantil, viene trabajo forzado, niños que están abandonados en las calles, que están siendo discipulados por gangas y que terminan en un futuro atroz. Salen de ahí los ladrones, salen de ahí los drogadictos, salen de ahí las personas que hacen crímenes. Entonces, la pregunta que Dios nos hace el día de hoy: ¿cómo vamos a responder nosotros ante la gran necesidad? La parábola del buen samaritano nos da la respuesta. Es bien sencilla. Como el hombre golpeado en el camino, nuestro prójimo. Esa pregunta de quién es tu prójimo, y la respuesta es fácil: es cualquier persona que esté en necesidad. Tu prójimo es cualquier persona que está en necesidad y que nosotros estemos en la posición de ayudar. ¿Sabe que Dios nos ha colocado en una posición? Es una posición maravillosa para ser de bendición. ¿Sabe que nosotros no fuimos creados simplemente para ser bendecidos, sino para ser de bendición? La bendición más grande de un cristiano, de un discípulo de Jesús, es convertirse en ese canal que Dios utiliza para bendecir. ¡Qué alegría trae eso cuando nosotros podemos ser canal de bendición! Las Escrituras tienen mucho que decir acerca de aquellos que están en necesidad. Las Escrituras hablan acerca del pobre, el oprimido, el marginado, el discriminado, el abandonado. Porque me imagino que ese hombre tirado en el suelo vio pasar a los sacerdotes y se sintió abandonado porque viendo gente que podía hacer algo no hicieron nada. Así se sienten esos marginados, se sienten abandonados. Y Dios habla acerca del pobre. Más de 560 versículos hablan de la responsabilidad de la gente de Dios con el pobre y el oprimido. Oye, qué tan importante es para Dios que nosotros respondamos ante la necesidad de aquellos que tienen mucho menos que nosotros, que habla en más de 560 versículos acerca de esa responsabilidad. Y en este día yo quiero hablarte porque quizás usted dirá: bueno, la historia del buen samaritano es muy bonita, es maravillosa, es bien inspiradora, de esta persona tirada en el suelo. Pero yo, de manera personal, le quiero contar el día de hoy brevemente, en los minutos que nos quedan, que creo que no estoy muy seguro cuántos minutos nos quedan, porque ¿cuántos minutos nos quedan? 10, 20 minutos, no estoy seguro, pero anyways. La idea es que quiero contarle acerca de mí. Yo hay una fotografía que quiero que pongamos en el screen para que conozcan acerca de nuestra historia. Lo primero que quiero decir en el día de hoy es que Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Usted cree esa palabra? Dios nunca abandona a sus hijos. Parece que no desayunamos hoy. ¿Alguien dice amén? Sí. Dios nunca abandona a sus hijos. Y yo quiero contarle esto porque yo me sentí en algún momento abandonado. Me sentí abandonado. Recuerdo que la historia mía comienza a ser: primero mi padre se casa con mi madre. Él estudió, era un pastor, se graduó de los estudios teológicos, se casa con mi madre.
Y Dios puso en su corazón plantar una iglesia. Le iban a dar una iglesia en la capital, en Santo Domingo. Pero él dijo, denme un tour en la República Dominicana para yo saber dónde Dios quiere que yo sirva. Y encontró un lugar recóndito en República Dominicana llamado Luperón, Puerto Plata. En el norte del país, Luperón, Puerto Plata. Le hablo de Luperón porque Luperón tenía mucha problemática, muchos problemas en Luperón. Número uno, había problemas de malnutrición. Había problemas de tuberculosis, había problemas de SIDA, había falta de empleos. Y el peor problema que tenía Luperón era la falta de Jesús. Mi padre encontró un campito de 2,000 personas y había muchos niños caminando en las calles de Luperón, descalzos, muchos desnudos. Había mucha pobreza en Luperón, había muchos bares en Luperón, muchas cosas malas y no había una iglesia evangélica. Y Dios le dio la visión de plantar una iglesia y ahí comenzó la iglesia de mi padre. Esa era la iglesia de mi padre. Dios le dio la visión de plantar una iglesia, un colegio cristiano, y él quería aliarse a un ministerio llamado Compasión Internacional para ayudarles a los niños pobres en la comunidad y que pudiera empoderar su iglesia para alcanzar y transformar las comunidades. Esa fue la visión. Usted dirá, wow, Woodsech, mira dónde Dios nos ha traído, pero a veces no sabemos dónde comenzó todo. Qué maravilloso que la visión de Dios no se detiene por la falta de recursos. Así comenzó mi padre, sin apoyo de una denominación, sin apoyo de ninguna iglesia. Él vendía cosas en las calles, vendía arepas para hacer su ministerio, trabajaba y ahí comenzó todo. Yo quiero decirle a ustedes que cuando la visión es de Dios, aunque el hombre muera, la visión nunca muere. Pasaron 2 años de ministerio, 2 años de matrimonio y nació un niño, ese niño soy yo. Mi padre estaba contento porque la visión de mi padre era andar por el mundo predicando el evangelio con Samuel de la mano. Eso nací yo. Y en Dominicana, cuando un niño es bonito, es hermoso, es guapo, dicen los mexicanos, la gente se acerca y le dice, wow, qué niño más lindo, qué niño más guapo. Cuando el niño no es muy bonito, la gente se acerca y dice, wow, qué niño más gracioso, qué niño más gracioso. Pues yo era un niño gracioso, hermano. Posiblemente todavía soy un niño gracioso. Aunque para mi madre yo era un niño bonito, pero la realidad es otra. Para mi esposa quizás. Y fue maravilloso porque mi padre estaba muy contento, pero pasó una tragedia en nuestras vidas. Llegó una tragedia muy fuerte en nuestras vidas y fue el cáncer. ¿Alguien conoce el cáncer? Cáncer. Llegó un cáncer de hígado a la vida de mi padre. Y mi padre falleció a la edad de 25 años de edad. Solamente 2 años de matrimonio, 2 años de ministerio. Arrancó la iglesia. Dejó a un niño de 6 meses, una madre de 23 años soltera, obligando a mi madre a luchar y pelear contra alguien a quien yo llamo un monstruo, y ese es el monstruo de la pobreza. En la próxima fotografía quiero que sepan lo que hizo la pobreza en nuestras vidas. Obligó a mi madre de 23 años a hacer lo que sea para sobrevivir. La iglesia no tenía recursos. Lo que ella hacía era que lavaba la ropa de los vecinos a mano. Conseguía dinerito y con ese dinerito compraba maíz porque en Luperón había producción de maíz. Y ella hacía pan de maíz. Entonces, a la edad de 5 años, cuando yo tenía 5 años, mi mamá me tenía que mandar a las calles de Luperón a vender pan de maíz. Yo encontré una fotografía de una niña vendiendo berenjenas en las calles de Luperón. Yo vendía pan de maíz. Y en las calles de Luperón los niños se burlaban de mí. Me decían, tú eres simplemente un vendedor de pan de maíz. Se burlaban de mis zapatos rotos. Se burlaban de mi ropa. Se burlaban de mí porque yo estaba trabajando en vez de jugar pelota o béisbol con ellos. Y yo regresaba donde mi madre le decía, mami, yo no quiero vender más pan de maíz. Yo recuerdo una ocasión con mi mamá y nuestra casita era bien humilde, no teníamos agua en nuestra casa, no había electricidad, no teníamos baño, había una letrina. Si alguien sabe lo que es una letrina donde tú haces tus necesidades, era una letrina de la comunidad, del barrio, no era ni nuestra. Nos bañábamos afuera, yo cargaba agua a larga distancia. Y un día en mi casa, en muchas ocasiones nosotros nos acostábamos con el estómago vacío. Pero ese día mi mamá me agarró de las manos y me dijo, vamos a orar porque no tenemos hoy qué comer. Y yo no sé si usted ha visto una madre desesperada. Ella hizo una oración y nosotros en Dominicana le decimos una oración sudada. Una oración sudada quiere decir una oración ferviente, de desesperación. Y ella gritaba mientras oraba, Señor, por favor, provéenos algo de comer en el día de hoy. Ahora que yo soy padre me imagino lo difícil que es tú tener a tu hijo con hambre y te vas a acostar y no hay nada que comer o no hay para almuerzo. Y sabe que ese día Dios respondió la oración de mi mamá. ¿Y sabe cómo respondió la oración? A través de una hermana que llegó a la casa con 10 plátanos y 2 huevos. Y yo comencé a brincar de alegría porque yo no podía creer cómo esa oración de mi mamá había resultado.
Y después mi mamá me dice, Samuel, quiero que tomes estos 2 plátanos y los lleves a la hermana Justina. Esto es toda la hermana María. Esto es toda la hermana Luz. Y yo comencé a preocuparme porque yo era pobre, pero yo sabía de matemáticas. Y le dije a mi mamá, pero ¿y qué vamos a comer mañana? Y me dice mi mamá, no te preocupes, Samuel, porque Dios siempre provee. Y yo ahora que soy un padre, nunca recuerdo que mis hijos me han preguntado a mí, ¿qué vamos a comer mañana? Porque ellos saben y están seguros que su padre les puede proveer. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Yo no sabía que mi mamá iba a tener recursos para nosotros comer mañana y por eso estaba preocupado. Y mi mamá me dice, Samuel, no te preocupes, que es mejor dar que recibir y Dios siempre provee. Esas palabras se quedaron en mi corazón. Y una vez, mientras yo contaba mi historia en una iglesia, yo dije, Dios siempre provee. Hubo alguien que me esperó al final del servicio allá atrás y me cuestionó, me dijo, Samuel, si Dios siempre provee, ¿por qué hay más de 300 millones de niños viviendo en extrema pobreza? Si Dios siempre provee, porque en Haití, después del terremoto, niñas de 9 años se tenían que prostituir para conseguir una botella de agua. Si Dios siempre provee, ¿por qué tú vivías en extrema pobreza? ¿Y por qué niños mueren por falta de malnutrición o causas prevenibles? Mi respuesta para él fue la siguiente. Le dije, Dios siempre provee. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a compartir lo que Dios provee. Lo que hace falta en el mundo no es recursos. Lo que hace falta en el mundo es gente que responda ante la necesidad. Gente que se quiera dejar utilizar por Dios para ser de bendición para otros. Gente que entiendan que no se trata de nosotros, de una mejor casa, de un mejor carro, que no hay nada malo con tener mejores cosas, que no hay nada malo con progresar, pero que no nos limitemos a nosotros progresar y simplemente cambiar nuestro mundo, porque Dios quiere cambiar el mundo. Y cuando hablo del mundo me refiero al mundo de otros, el mundo de otros niños especialmente que no tienen nada. Y ¿sabe qué? La pobreza me dijo que yo no valía nada, que yo no tenía esperanza, que yo iba a terminar como mis amigos, posiblemente robando, haciendo drogas, que yo no servía para nada. Y me dijo que Dios me había abandonado. Eso fue lo peor de la pobreza. Me hizo creer que Dios me había abandonado, porque en ocasiones Dios proveyó, pero en otras ocasiones Dios no proveyó. El sueño de mi madre era que yo simplemente terminara la primaria, la secundaria, por lo menos. Pero ¿sabe qué? Dios me demostró una vez más que no abandona a sus hijos. ¿Y sabe qué utilizó Dios? Otra persona, una persona ordinaria, y me refiero a ordinaria en el sentido de que no era una persona rica, millonaria, sino una señora mayor, su nombre es Terry, de Canadá. Y ella estuvo en un evento en una iglesia parecido a este y vio la fotografía mía en un perfil como este. Y ella fue movida a compasión. No fue una reacción de sentimiento o porque fue manipulada o porque lloró y vio un video y lloró. No fue algo así, fue algo intencional. Fue algo, yo voy a ser de bendición porque Dios me colocó en una posición para ser de bendición. Y yo voy a ayudar a ese niño. Y ella fue entre todas las fotografías y perfiles, ella me vio a mí. Y yo no sé por qué ella me escogió a mí. Quizás porque yo era un niño graciosito. Y dijo, este niño necesita ayuda. Pero ahora yo le doy gloria a Dios porque yo nunca conocí a Terry. Y yo no sé por qué ella me escogió. Lo que yo sí sé, que Dios la utilizó a ella para bendecirme a mí, a un desconocido. Ella pudo encontrar miles de excusas para no ayudarme y decir, este ministerio es falso, este ministerio no es verdadero, posiblemente ese niño no es real. Ella pudo encontrar cualquier excusa. Pero simplemente ella dijo, yo voy a responder a lo que Dios me llamó a hacer y es ser de bendición. Y le voy a dar una oportunidad en compasión a esta niña, a este niño. Y ella lo hizo a través de Compasión, que es un ministerio brevemente que empodera a iglesias locales en países en extrema pobreza. Actualmente 2.3 millones de niños están siendo apadrinados a través del programa de Compasión. Y trabaja con iglesias específicamente que trabajan de manera integral. No es simplemente darle comida al niño, darle ropita, sino desarrollar a ese niño a través de los años, de manera intencional. Es un programa de discipulado. Los niños que están en los programas de Compasión reciben 400 horas de discipulado al año. Por eso más de 120,000 niños reciben a Jesús anualmente a través del Ministerio de Compasión. O sea que esto es un utensilio, sí, eso merece un aplauso. Esto es un utensilio, ¿sabe para qué? Para transformar vidas. Y eso fue lo que hizo Terry, me patrocinó. Y lo primero que hicieron ellos fue que me sacaron de las calles de Luperón. Y yo no tenía que vender pan de maíz. No tenía que vender pan de maíz.
No tenía que recibir la vergüenza, no tenía que estar en las calles, sino que ahora me llevaron a un centro, a una iglesia local, donde yo podía jugar con mis amigos, donde yo podía ser niño, donde yo era discipulado, entrenado. Fue maravilloso. Y pude ir a la escuela y pude graduarme de la primaria. Quiero que escuche los resultados porque alguien simplemente me patrocinó. Me gradué de la primaria, la próxima fotografía muestra los resultados. Me gradué de la secundaria, wow, gloria a Dios, mi mamá estaba contentísima. Pude ir a la universidad y graduarme. Porque simplemente alguien me dio una oportunidad a través de este ministerio. Invirtió $1.40 al día en mí, $43 al mes. Y eso me permitió a mí ser de bendición. Voy a cerrar, porque no sé bien el tiempo que nos queda, pero quiero cerrar con esta fotografía. La próxima fotografía brevemente les cuento. Ahora trabajo para Compasión aquí en Estados Unidos, con las iglesias hispanas y llevo pastores a viajes misioneros, hacemos domingos de compasión. Miles de niños han sido transformados. Le cuento esto, un pastor me preguntó, Samuel, ¿cuántos niños han sido bendecidos a través de tu historia? Mientras tú vas a iglesias para hablar de ti. Y yo regresé a Compasión, le pregunté que corriera un reporte, aguanta la fotografía ahí. Y cuando corrieron el reporte me dijeron, Samuel, a través de tu historia, en los eventos que tú has estado, en los últimos 10 años, más de 100,000 niños han sido bendecidos. Terry no se imaginaba que patrocinar a un niño podía provocar que miles de niños sean bendecidos. Estos son los niños que mi esposa y yo patrocinamos. Jonás de Tanzania, Diego de República Dominicana, Beverly de Haití, Mireine de República Dominicana, Milandé en Lalandé de Haití, son mellizas, y Daniela del Salvador. La próxima fotografía muestra algo maravilloso. Mis propios niños que patrocinan sus niños. Saniel patrocina a Mireine Saniel patrocina a Diego y Emi patrocina a Mireine. La próxima fotografía, quiero que rápidamente vean un poquito más, es ellos conociéndose en persona, porque se pueden conocer en persona. No son niños fantasmas, son niños reales. Usted puede visitarlos. Que yo sé que ustedes a través de la visión de aquí van a llegar a visitar sus niños. Usted va de vacaciones al país y usted puede conocerlo. La próxima fotografía brevemente muestra antes y después. ¿Se acuerdan de la iglesia, la chocita de mi padre? Y ahora miren la iglesia ahora. De la iglesia han salido abogados, ingenieros, directores, pastores, líderes. De esa iglesia de mi padre salió el actual director nacional de Compasión Internacional, Tony Beltrán. Un niño que limpiaba zapatos en las calles de Luperón. Una niña de 14 años lo patrocinó. Hoy Tony es programador, ingeniero en programación. Tiene una maestría en Moody, tiene un doctorado. Y dirige Compasión República Dominicana, donde servimos a 70,000 niños. Porque alguien lo patrocinó. La próxima fotografía muestra realmente a mi mamá, que es Ana Morales. Mi hermana Anabela, que hoy es dentista, porque ella también fue patrocinada y su patrocinador era un dentista y ella es dentista hoy. Y el otro graciosito que ustedes ven ahí es Tony, el director nacional de Compasión República Dominicana, que es mi hermanito menor. Esta es nuestra familia, que Dios nos bendiga a través de Compasión. Próxima fotografía, y creo que ahí acabamos, y es recordarle que Dios no abandona a sus hijos. La conclusión del día de hoy es que usted tiene la oportunidad de bendecir a su prójimo. A la clase de prójimo más especial del mundo. Los niños, los más pobres, los abandonados, los que viven en extrema pobreza. Intencionalmente, no porque usted lloró por la historia o por el mensaje. No porque usted vio un video, no porque alguien le dijo que haga algo. No, sino porque usted de manera intencional quiere ser las manos y los pies de Jesús. ¿Habrá alguien aquí que quiere ser las manos y los pies de Jesús? Sí, habrá. Está Woods Edge ready para hacer las manos y los pies de Jesús. Ya no hay que viajar a África para hacer misiones. Ya aquí usted lo puede hacer, en el lobby usted lo puede hacer. Ya no hay que tener recursos para cambiar la vida a alguien. Usted puede posiblemente patrocinar al próximo doctor, al próximo abogado, al próximo ingeniero, al próximo presidente de Bolivia, de Perú, de El Salvador, de Dominicana. Usted lo puede hacer. Dios lo puede utilizar a usted. Dios te quiere utilizar. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Y Jesús nos da un mandato, nos dice, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Dile al que está a tu lado, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Denle un aplauso a Dios en este día. Quiero que vean este video. Dios le bendiga y vamos nosotros a hacer lo mismo y bendecir la vida de un niño y darle la gloria a Dios y hacerlo en el nombre de Jesús. Vean este video. Dios le bendiga.